En el corazón de un pueblo adormecido, la repentina muerte de un vinicultor deja atrás algo más que una viuda desconsolada, susurros de traición, fortunas ocultas y un secreto que alguien estaría dispuesto a matar para proteger. Resolverás el misterio antes de que Miss Marple descubra la verdad. El sol de finales de septiembre proyectaba largas sombras sobre las laderas en terrazas del viñedo Balón, donde las vides colgaban pesadas con uvas sin recoger que nunca llegarían al lagar. La señorita Jane Marple ajustó sus guantes de jardinería y miró pensativamente los rosales descuidados que se extendían sobre gran parte del pueblo de Benham. El sueño francés de Jules Balón murió con él hace 18 meses, pensó en silencio. Había dejado atrás una viuda, una casa de prensado en ruinas y las bodegas de piedra caliza que una vez habían albergado sus ambiciosas esperanzas en resistentes toneles de roble. ¡Qué lástima!, murmuró Lady Bantry, abriéndose paso con cuidado por el sendero cubierto de maleza. Jules tenía tantos planes para este lugar. ¿Recuerdas cómo solía hablar de rivalizar con los grandes viñedos de Borgoña? Miss Marple asintió, sus penetrantes ojos azules observando los emparrados vencidos y la casa de prensado, cuyo techo de pizarra ya había perdido varias tejas. La ambición es una cosa curiosa, Dolly, observó suavemente. A veces sobrevive al soñador. Habían llegado por invitación de Beatrice Balón, la viuda de Jules. A pesar de la pobreza distinguida que se había asentado sobre el viñedo como la niebla matinal, aún conservaba la dignidad propia de su educación inglesa. La casa de campo, construida con piedra local y madera, mantenía su encanto rústico, aunque la pintura se desprendía de las contraventanas y las hierbas crecían entre los adoquines del patio. La señora Balón parece decidida a rescatar algo de la empresa, observó Lady Bantry mientras se acercaban a la casa, de donde se escapaban voces por una ventana abierta. La cuestión, dijo Miss Marple en voz baja, es qué exactamente espera rescatar y a qué costo. Dentro del salón de techo bajo encontraron a Beatrice Balón recibiendo a sus invitados con la clase de cortesía forzada que hablaba de circunstancias reducidas llevadas con valentía. Era una mujer hermosa de unos 50 años, su cabello encanecido aún espeso y bien arreglado, su porte erguido a pesar del peso de la viudez y las deudas. Señorita Marple, Lady Bantry, qué bueno que hayan venido, dijo, levantándose con sincera calidez. Me temo que la hospitalidad es bastante modesta en estos días, pero son muy bienvenidas. Los otros ocupantes de la sala formaban un curioso cuadro. Junto a la ventana estaba Lionel Sykes, un elegante caballero de Londres. Su traje bien cortado y sus zapatos relucientes lo marcaban como próspero, en la manera en que a menudo lo eran los comerciantes de vino que se beneficiaban de los sueños de otros. Su porte era suave, profesional, aunque bajo el exterior urbano centelleaba, apenas disimulado, un destello de impaciencia. El señor Sykes ha venido desde Londres para evaluar nuestras existencias restantes, explicó Beatrice con un leve rubor. Todavía hay algunos toneles en la bodega de los mejores años de Jules. Sykes inclinó la cabeza con cortesía ensayada. En efecto, señora Balón. Aunque debo recalcar la importancia de una evaluación exhaustiva, el comercio del vino es muy particular respecto a la procedencia y la condición. Tirado en un sillón gastado, con la confianza casual de una autoridad local, se encontraba Maurice Cla. Sus rasgos curtidos y sus manos capaces lo marcaban como alguien igualmente cómodo con catálogos de subastas y corrales de ganado. Sus ojos pálidos brillaban calculadores mientras se movían entre Sykes y la señora Balón. Por supuesto, siempre está la cuestión de lo que es mejor para Beatrice a largo plazo, comentó Cla, su voz cargada con el áspero acento rural de Barwickshire. Seguir manteniendo un viñedo en decadencia, o quizás considerar otras oportunidades para la tierra. Se avecinan desarrollos en Match Benham, no lo duden. Cerca de la puerta, aplicando con rapidez nuevas etiquetas a una fila de botellas de vino, trabajaba una joven de movimientos nerviosos. Gwen Archer tenía esa delgada hermosura nacida de demasiadas preocupaciones y muy poco descanso. Su anillo de compromiso brillaba con la luz mientras trabajaba con destreza practicada. Estas botellas necesitan una presentación adecuada, dijo, su voz aguda, casi a la defensiva. No podemos dejar que el señor Sykes piense que no tenemos orgullo en nuestro trabajo. La última figura estaba sentada tranquilamente en un rincón, el señor Coates, ya pasado de los 70, trabajando metódicamente en un tonel de madera con la atención absorbida de un artesano. Sus manos nudosas pero firmes golpeaban y probaban la antigua madera. Al ver entrar a Miss Marple, levantó la mirada y tocó su gorra con cortesía anticuada. Buenas tardes, señorita. He estado intentando que estas viejas bellezas vuelvan a ser estancas. Jules, que Dios lo tenga en su gloria,
tenía una magnífica colección de tonelería. Es una pena verla desperdiciarse. Miss Marple se acomodó en la silla que Beatrice le indicó, su bolsa de labores a su lado, observando la dinámica de la pequeña reunión con la misma atención que daría a un patrón de costura particularmente intrincado. Saix habló de nuevo, más insistente esta vez. La bodega realmente debe estar debidamente organizada antes de que pueda realizarse una evaluación significativa, señora Valón. Entiendo que hay varios toneles que aún no han sido debidamente catalogados. Cuanto antes podamos establecer exactamente qué queda. Lo que el señor Saix quiere decir, interrumpió Cla con una sonrisa sardónica, es que el tiempo se agota. El banco no esperará para siempre, y hay quienes ofrecerían un precio justo por la tierra, si no por el vino. La compostura de Beatrice titubeó. El viñedo fue la obra de la vida de Jules. No puedo simplemente abandonarlo a los promotores inmobiliarios. A veces, dijo Saix con suavidad, lo más amable es aceptar la realidad. Una compra limpia de las existencias restantes podría proporcionarle fondos suficientes para comenzar de nuevo en otro lugar. O, como sugiere el señor Cla, puede que haya otros arreglos más prácticos. Las agujas de tejer de Miss Marple sonaban suavemente, pero su atención no se apartaba ni un instante. Había en el aire algo que le recordaba al silencio antes de una tormenta. La bodega, dijo Beatrice al fin. Sí, supongo que debe hacerse. Jules siempre decía que el verdadero tesoro de Valón estaba en esas cámaras de piedra caliza que él mismo había tallado. Gwen levantó la vista, frunciendo el ceño. Esas bodegas me ponen los nervios de punta. Toda esa humedad, el olor del vino viejo avinagrado, y esos grandes toneles apoyados en sus cuñas, como si fueran a rodar en cualquier momento. Los toneles son perfectamente seguros cuando se mantienen adecuadamente, replicó Coutts con firmeza. Jules conocía su tonelería. Esas cuñas han aguantado firmes durante años. No obstante, dijo Saix, consultando su reloj de bolsillo, creo que deberíamos realizar nuestra inspección mientras aún queda buena luz del día. Estas viejas bodegas pueden ser traicioneras con poca luz. Mientras el grupo se preparaba para dirigirse hacia la bodega, Miss Marple notó el leve temblor en las manos de Beatrice al alisar su falda, y la manera en que los ojos de Maurice Cla se detenían en un mapa topográfico que yacía medio doblado sobre el aparador. Detalles pequeños, sí, pero en la larga experiencia de Miss Marple, a menudo eran los detalles más pequeños los que resultaban más significativos. El sol de la tarde ya se inclinaba bajo cuando cruzaron el patio hacia los escalones de piedra que conducían al corazón de las ambiciones enterradas de Jules Valón. El descenso a las bodegas Valón era como retroceder siglos. Escalones de piedra, desgastados por generaciones de pasos, conducían hacia el fresco abrazo de muros de caliza, muros que Jules Valón había tallado y modelado con sus propias manos. El aire llevaba el perfume complejo del vino añejo, la piedra húmeda y algo más que Miss Marple no lograba identificar del todo, una acidez que hablaba de sueños tornados amargos. Saix lideraba el camino con una lámpara de batería, cuyo haz danzaba sobre las paredes alineadas con estanterías de botellas vacías y revelaba los 3 enormes toneles que dominaban la cámara central. Cada barril descansaba sobre cuñas de madera, sus vientres curvos brillando débilmente a la luz artificial. Especímenes magníficos, murmuró Saix, pasando la mano por el barril más cercano. Jules ciertamente entendía su tonelería. Estos son auténticos de roble limesano, si no me equivoco. Coutts asintió con apreciación profesional. Sí, y además de manera experimentada. Estos toneles han contenido vinos mejores de los que la mayoría de los hombres probarán en toda su vida. Miss Marple permaneció cerca de la entrada junto a Beatrice, sus agudos ojos adaptándose a la luz tenue mientras los demás avanzaban más profundo en la bodega. Las paredes de piedra caliza lloraban condensación, y en algún lugar de la oscuridad, el agua goteaba con persistencia metronómica. La humedad es terrible, dijo Beatrice con un ligero estremecimiento. Jules siempre decía que era perfecta para envejecer el vino, pero parece filtrarse hasta los huesos. Las viejas bodegas tienen su propio ambiente, coincidió Miss Marple, aunque su atención fue capturada por otra cosa completamente distinta. El suelo bajo los toneles mostraba patrones curiosos en el polvo, no la acumulación intacta que uno podría esperar, sino más bien evidencia de perturbación reciente. Saix examinaba los barriles con creciente interés, golpeándolos con un pequeño martillo que había sacado de su maletín. El tonel del medio parece prometedor, llamó a Beatrice, aunque necesitaré revisar su contenido más a fondo. Algunos de estos tal vez deban moverse para una evaluación adecuada. Fue entonces cuando ocurrió el accidente.
El sonido vino primero, un gemido, un crujido como de madera vieja bajo tensión, seguido del agudo grito de alarma de Saix. Luego vino el estruendoso choque que pareció sacudir los mismos cimientos de la bodega, cuando uno de los grandes toneles se soltó de sus restricciones y rodó con creciente impulso por el suelo de piedra. Miss Marple se pegó a la pared mientras el enorme barril pasaba, su aro de hierro raspando la piedra con un sonido como uñas sobre pizarra. Golpeó la pared opuesta con fuerza devastadora antes de quedarse de lado, su contenido, fuera lo que fuese, deslizándose en pequeños riachuelos oscuros sobre el piso de la bodega. La voz de Beatrice se agudizó con horror. Lo encontraron atrapado bajo el segundo tonel, que había seguido a su compañero en una cascada devastadora. La apariencia habitualmente impecable del comerciante de vinos estaba grotescamente alterada, su rostro pálido por el shock y el dolor, respirando con dificultad y superficialidad. «No lo muevan», cortó la voz del doctor Haddock mientras llegaba, convocado por la frenética llamada telefónica de Gwen. El examen del doctor fue rápido pero minucioso, su rostro curtido grave mientras trabajaba. Contusión severa en el pecho, múltiples fracturas. Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente. ¿Está? Comenzó Beatrice. Sobrevivirá, dijo Haddock con brusquedad. Aunque fue por poco. Unos centímetros más y ese barril le habría aplastado el cráneo. Mientras la ambulancia extraía cuidadosamente a Saix de los escombros, llegó el inspector Slack con su habitual aire de eficiencia abrumada. Observó la escena con la expresión de un hombre que se enfrenta a un problema indeseado pero familiar. Justo ahora, dijo, sacando su cuaderno. Accidente desagradable, ¿cómo ocurrió exactamente? Los relatos variaron en detalles, pero coincidían en lo esencial. Saix estaba examinando los barriles cuando algo falló con las cuñas de soporte. El primer barril se soltó, golpeando el segundo y creando la cascada que casi resulta fatal. Primero escuché el rodar, dijo Gwen, aún con voz temblorosa por el shock. Como un trueno subterráneo, pero había algo más. Un silbido, como un gancho cortando el aire justo antes del choque. Cla asintió con gravedad. Lo escuché yo también. Estas viejas bodegas juegan con los sonidos, pero definitivamente hubo algo antes del impacto. Coates, mientras tanto, examinaba los escombros con un ojo profesional que parecía preocupado. No lo entiendo, murmuró, tocando las cuñas desplazadas con su bastón. He estado manteniendo estos toneles durante casi 20 años. Nunca he visto fallar cuñas así, y todas al mismo tiempo. Miss Marple se acercó a la escena con su característica atención silenciosa al detalle. Las cuñas yacían esparcidas por el suelo, algunas aún en su lugar, otras desviadas por el rodar de los barriles, pero no eran las cuñas en sí las que captaban su interés, era su posición y estado. Muy desafortunado, decía Slack Beatrice, aunque supongo que estas cosas pasan con equipo antiguo. Aún así, sería prudente asegurar el tonel restante antes de que alguien más se aventure aquí. Los del seguro querrán un informe completo, añadió Cla con tono cuidadosamente neutral. Podría incluso acelerar los trámites. A veces, una tragedia así ayuda a aclarar prioridades. La compostura de Beatrice era admirable dadas las circunstancias, aunque Miss Marple notó como sus manos temblaban ligeramente al alisar la falda. Pobre señor Saix. Y pensar que vino hasta aquí solo para encontrarse con semejante accidente. Accidente, sí, dijo Miss Marple suavemente, agachándose junto a una de las cuñas desplazadas. Aunque uno se pregunta sobre el momento exacto. El inspector Slack levantó la vista de sus notas con leve irritación. ¿Qué quiere decir con eso, señorita Marple? Los accidentes suceden cuando suceden. No tiene sentido buscar complicaciones donde no existen. Oh, estoy completamente de acuerdo, respondió Miss Marple con su sonrisa amable. Simplemente me siento curiosa por los pequeños detalles. Esta cuña, por ejemplo. Señaló la pieza de madera en cuestión, notando cómo Coates se inclinó inmediatamente para examinarla más de cerca. La expresión del viejo tonelero se volvió cada vez más desconcertada mientras giraba la cuña entre sus manos. Es peculiar, dijo lentamente. Esta cuña está colocada al revés. Este canal que debería mirar hacia adentro para una estabilidad adecuada, mira. Está mirando hacia afuera, y además tiene grasa fresca. Sebo, según parece. ¿Podría eso haber causado la falla?, preguntó el doctor Haddock, regresando tras ver a Saix cargado con seguridad en la ambulancia. Coates negó con la cabeza, inseguro. Podría haber facilitado que la cuña resbalara, supongo, pero, ¿quién la pondría así? Se quedó callado,
claramente preocupado por implicaciones que no podía comprender del todo. Miss Marple se arrodilló junto a la posición original de la cuña, sus ojos agudos observando detalles que otros podrían pasar por alto. Donde la madera descansaba contra la piedra, había trazas de depósitos cristalinos púrpura, piedra de vino, o ácido tartárico, como lo llaman los franceses. Pero el suelo alrededor de la impresión estaba sorprendentemente limpio, como si hubiera sido barrido o alterado recientemente. Muy interesante, murmuró casi para sí misma. Uno esperaría más polvo y residuos tras meses de almacenamiento sin tocar. Gwen permaneció muy callada durante este examen, su nerviosismo inicial sustituido por algo que se acercaba a la aprensión. Cuando Slack le preguntó dónde estaba durante el accidente, respondió con inusual precisión, como si ya hubiera ensayado su respuesta. Estaba en la casa de prensado, trabajando en las etiquetas de las botellas, dijo firmemente. Escuché el alboroto y corrí enseguida. Terrible suceso, especialmente con el pobre señor Sykes, que era tan meticuloso en su trabajo. Mientras los funcionarios completaban sus labores y comenzaban a dispersarse, Miss Marple permaneció en la bodega, su labor de costura olvidada mientras continuaba su silencioso examen de la escena. Había algo allí que no encajaba del todo con el patrón de un simple accidente, aunque aún no podía precisar qué le inquietaba. Las paredes de piedra caliza parecían susurrar secretos en la luz tenue, y Miss Marple había aprendido hace mucho tiempo a escuchar cuando las viejas piedras tenían historias que contar. La mañana siguiente al accidente amaneció gris y lloviznosa, un tipo de clima que parecía filtrarse de manera melancólica hasta las mismas piedras de Match Benham. Miss Marple regresó a Ballon Vineyard, con la persistencia silenciosa de alguien que tenía asuntos pendientes, su paraguas protegiéndola tanto a ella como a su inseparable bolso de labores de punto de la humedad persistente. Encontró la puerta de la bodega abierta, con la voz del inspector Slack resonando desde abajo en tonos de irritación profesional. Descendiendo los escalones familiares, lo descubrió en acalorada discusión con Maurice Cla, mientras Coates trabajaba metódicamente asegurando el último barril con cuñas y cuerdas adicionales. Ya se lo he dicho, decía Slack, su cuaderno húmedo por la humedad de la bodega. El asunto ha sido investigado a fondo. Fallo accidental del equipo de soporte. Nada más. Estos lugares antiguos son trampas mortales esperando a suceder. Cla permanecía de brazos cruzados, con expresión escéptica. Aún así, inspector, uno se pregunta sobre el momento. El pobre Sykes llega para evaluar la bodega, y en pocas horas está en el hospital. Conveniente, podrías decir, para ciertas personas. ¿Significa que exactamente? Nada accionable, estoy seguro, respondió Cla. Solo observo que los accidentes a veces benefician a aquellos que, de otra manera, podrían verse perjudicados por una inspección minuciosa. Miss Marple se acercó al lugar donde la cuña fatal había sido desplazada, notando que alguien había intentado restaurar el orden en la escena. El barril roto había sido colocado verticalmente, su contenido, lo que quedaba de él, dejando manchas oscuras en el piso de piedra caliza. Buenos días, caballeros, dijo amablemente. Espero no entrometerme, pero me sentí bastante curiosa por los desafortunados acontecimientos de ayer. Slack levantó la vista de sus notas con apenas disimulada exasperación. Miss Marple, con todo respeto, este es un caso simple de fallo mecánico. No hay necesidad de complicar las cosas con teorías amateur. Oh, lo entiendo perfectamente, replicó ella, acomodándose en un saliente de piedra. Aunque confieso que sigo intrigada por ciertos pequeños detalles. Sacó la cuña problemática de su bolso de labores, que había recogido durante su inspección anterior. A la luz de la mañana filtrándose desde arriba, sus peculiaridades eran aún más evidentes. Esta marca de carpintero, por ejemplo, dijo, señalando la ranura que Coates había notado. El señor Coates mencionó que estaba orientada incorrectamente. El viejo Cooper levantó la vista de su trabajo, su rostro surcado pensativo. Eso me ha preocupado toda la noche. Llevo colocando estas cuñas casi 40 años, y nunca había visto una colocada al revés. Va en contra de todo lo que Jules me enseñó sobre soporte adecuado. ¿Podría haber sido un error honesto? Preguntó Cla, aunque su tono sugería que dudaba de su propia pregunta. No es probable, dijo Coates con firmeza. Jules era meticuloso con su tonelería. Cada cuña marcada y colocada exactamente donde debía. Esa ha sido girada deliberadamente. Puedo apostar mi reputación a ello. Miss Marple giró la cuña entre sus manos, explorando su superficie con la delicada atención de alguien acostumbrado a detectar las variaciones más sutiles de textura y sustancia. Y esta sustancia en el borde, continuó.
¿Cómo lo llamaste, señor Coates? Cebo. Cebo fresco. Además, alguien ha engrasado esta cuña recientemente, diría que hace 1 o 2 días. Hace que se deslice más fácilmente, ¿ves? Elimina la fricción que la mantiene bloqueada en su lugar. La expresión del inspector Slack se tornó cada vez más impaciente. Muy interesante todo esto, pero la madera vieja se mueve y se asienta. Tal vez la cuña se soltó naturalmente con el tiempo. Tal vez, accedió Miss Marple con suavidad, aunque confieso que encuentro igualmente curioso su lugar. Se inclinó hacia la base de piedra donde la cuña había estado, arrodillándose con cierta dificultad para examinar la impresión que había dejado. ¿Ven estos cristales morados incrustados en la piedra? Piedra de vino, creo, o depósitos de tartrato de años de almacenamiento de barriles. Pero observen cómo están distribuidos. Los hombres se reunieron alrededor, incluso Slack mostró interés renuente a pesar de su escepticismo profesional. Los cristales son más densos en el centro de la impresión, continuó, donde la cuña habría presionado con más fuerza durante muchos meses. Pero alrededor de los bordes, donde uno esperaría polvo y escombros acumulados, la piedra está bastante limpia, casi como si hubiera sido perturbada recientemente. Coates asintió lentamente, comenzando a comprender. Está diciendo que esta cuña no ha estado en su lugar mucho tiempo. Sugiero esa posibilidad, dijo Miss Marple con cuidado. La evidencia parece indicar colocación reciente, más que meses de posición sin alterar. Los ojos de Clay se agudizaron con interés. ¿Está insinuando sabotaje deliberado? No insinúo nada más allá de lo que sugiere la evidencia física, respondió Miss Marple, aunque me pregunto sobre la secuencia de los acontecimientos. Se levantó con cuidado, quitándose el polvo de la falda, y se acercó al barril restante donde Coates continuaba su trabajo de refuerzo. Los barriles estaban dispuestos de manera específica, ¿no es así? Este aquí, el caído allá, y el tercero contra la pared lejana. Así es, confirmó Coates. Jules siempre los mantenía en las mismas posiciones. Decía que le ayudaba a llevar cuenta de las añadas, y las cuñas estarían igualmente posicionadas para máxima estabilidad. Por supuesto, cada barril equilibrado justo así, con cuñas delante y detrás para evitar que rodara. Miss Marple estudió la evidencia restante con la atención absorbida de alguien resolviendo un patrón particularmente complejo. La posición, el momento, la presencia conveniente de ciertos individuos en el momento de crisis. Todos estos elementos sugerían un diseño más deliberado que una mera casualidad. Inspector Slack, dijo finalmente, podría sugerir que alguien con experiencia en estos asuntos examine las cuñas restantes, no para desafiar sus conclusiones, naturalmente, sino simplemente para establecer si esta disposición particular era realmente típica. El bigote de Slack se erizó con molestia, pero incluso él pudo ver la lógica en la petición. Muy bien, aunque mantengo que es una complicación innecesaria de un asunto sencillo. Como si hubieran sido convocadas por su conversación, Gwen Archer apareció en la entrada de la bodega, su rostro pálido por la ansiedad. Oh, dijo, al ver al grupo reunido. No me di cuenta de que, es que la señora Balón me envió a ver si había que ordenar algo después de la alteración de ayer. Miss Marple notó cómo los ojos de la joven se fijaron inmediatamente en la cuña en sus manos, y cómo sus dedos giraban nerviosamente el anillo de compromiso. Qué considerada de parte de la señora Balón, dijo con suavidad, aunque temo que el daño se extiende más allá de lo que un simple orden puede remediar. Sí, terrible cosa. El pobre señor Sykes, y siendo tan minucioso en su examen de todo. La voz de Gwen tenía un tono extraño, como si recitara una declaración preparada en lugar de expresar simpatía espontánea. Ciertamente, asintió Miss Marple. Uno se pregunta qué se habría descubierto si la inspección hubiera sido completada. El silencio que siguió estuvo cargado de implicaciones no expresadas. Clay se movió incómodamente. Coates continuó su trabajo metódico con concentración aumentada, y el pálido de Gwen se profundizó notablemente. Bueno, dijo finalmente, supongo que debería informar a la señora Balón que todo está siendo manejado correctamente. Después de que ella se fue, Miss Marple permaneció contemplando la cuña en sus manos, girándola una y otra vez como si pudiera revelar secretos más allá de lo visible inmediatamente. Pequeñas cosas, murmuró para sí misma. Siempre son las pequeñas cosas las que cuentan la verdadera historia. La tarde trajo al doctor Haddock al viñedo, no por emergencia médica, sino por la solicitud silenciosa de Miss Marple para su opinión profesional sobre asuntos que iban más allá de un mero accidente. Lo encontró en el patio, donde hojas de otoño se acumulaban contra los muros de piedra, y el aire llevaba el aroma melancólico de uvas sobremaduras.
Asunto curioso, este de los barriles, dijo Haddock sin preámbulo, su maletín médico en una mano y una lupa tomada de su consulta en la otra. Saik se recuperará, aunque llevará las marcas de ello por algún tiempo. Moretones graves a lo largo de las costillas, y sigue murmurando sobre haber oído algo justo antes del impacto. Alguien afirma que hubo un sonido como metal raspando la piedra, seguido de lo que describió como un ruido musical. Por supuesto, la memoria puede jugar trucos, pero él insiste bastante en la secuencia. Miss Marple asintió pensativa. Muy interesante. ¿Y coincide su relato con lo que escucharon los demás? Más o menos. Dijo Haddock. La chica Archer mencionó un silbido, y Cla oyó algo que no pudo identificar del todo. Todos coincidieron en que ocurrió justo antes del choque. Se dirigieron a la bodega, donde la luz de la tarde se filtraba débilmente por las estrechas ventanas situadas en lo alto de las paredes de piedra caliza. La escena de devastación había sido parcialmente despejada, pero la evidencia esencial permanecía intacta, a insistencia suave pero firme de Miss Marple. Bien, dijo ella, acomodándose con su labor de punto cerca del lugar donde originalmente descansaba el barril fatal. Me interesa particularmente la condición del suelo. Haddock se agachó junto a ella, su atención de médico sirviéndole bien en esta inusual inspección. La superficie de piedra mostraba la pátina acumulada durante décadas, manchada de vino y marcada por el paso de innumerables pies y el rodar de barriles pesados. ¿Qué estoy buscando exactamente?, preguntó el doctor. Patrones, querido doctor, respondió Miss Marple, o quizás, más acertadamente, la ausencia de patrones esperados. Señaló un área aproximadamente circular donde el barril había estado originalmente. Uno esperaría, después de meses de almacenamiento, encontrar cierta acumulación de polvo y residuos alrededor de la base de un objeto tan pesado. Los barriles de vino gotean, ya sabe, y la evaporación deja residuos. Haddock ajustó sus gafas y observó más de cerca las losas. Entiendo lo que quiere decir. Debería haber un anillo de sedimento distinto, pero esta área parece haber sido limpiada con precisión. Y aún así, observe los depósitos cristalinos morados que permanecen incrustados en las grietas más profundas de la piedra. Estas formaciones de tartrato requieren tiempo considerable para desarrollarse y no se eliminan fácilmente. El doctor raspó uno de los cristales morados con su navaja, notando su dureza y la manera en que se había adherido a la piedra caliza. Años de acumulación, supongo. Pero tiene razón sobre que el área circundante está sospechosamente ordenada. Miss Marple dirigió su atención al suelo por donde habían rodado los barriles durante su paso destructivo. Allí también, la evidencia contaba una historia intrigante para quienes tenían ojos para verla. Observad esta larga marca de rasguño, dijo, señalando una línea delgada grabada en la superficie de piedra. Bastante profunda para algo causado por los aros de hierro de los barriles, ¿no creen? El metal rodaría suavemente, no se arrastraría de esta manera particular. Haddock trazó la marca con su dedo, sintiendo su profundidad y nitidez. Más bien parece algo arrastrado sobre la piedra bajo considerable tensión, una cuerda tal vez, o una cadena. Oh, dijo Miss Marple en voz baja, algo diseñado para enganchar y tirar. Sacó de su bolso una pequeña herramienta de jardín que había tomado prestada del cobertizo de Beatrice, un gancho para uvas usado para alcanzar ramas altas y manipular objetos pesados. El extremo de metal curvado mostraba rayaduras recientes, y cuando lo acercó a la marca de rasguño, la correspondencia era inconfundible. ¿Cree que alguien usó esto para provocar el accidente? Creo que alguien pudo haberlo considerado útil para aplicar palanca en el momento exacto, aunque, por supuesto, habría que examinar la herramienta más cuidadosamente para estar seguros. Como para enfatizar su punto, giró el gancho entre sus manos, revelando a lo largo de su borde curvo una serie de pequeñas muescas y abrasiones que hablaban de un uso reciente y enérgico contra superficies duras. Fueron interrumpidas por la llegada de Coates, que apareció en la entrada de la bodega con su habitual paso tambaleante y una expresión de profunda preocupación. Disculpe, señorita, pero he estado pensando en lo que dijo sobre esas cuñas. Bajó los escalones con cuidado, sus manos curtidas deslizándose por la pared de piedra para apoyarse. ¿Y qué conclusiones ha sacado, señor Coates? Bueno, es así. Verá, he cuidado estos barriles durante casi 20 años, y conozco cada cuña, cada posición, cada pequeña peculiaridad del arreglo. Ese barril que cayó, estaba colocado diferente ayer por la mañana. ¿Diferente cómo? Coates se dirigió al espacio vacío donde había estado el barril, sus ojos adoptando la mirada distante de alguien reconstruyendo una escena familiar de memoria.
La cuña trasera estaba colocada correctamente cuando revisé hace 2 días. La cuña delantera también, ambas talladas por Jules mismo y posicionadas tal como me enseñó. Pero ayer, cuando llegó ese tipo de Londres, algo me pareció extraño. Pero no lo investigó de inmediato. No, y es una lástima. Pensé que quizá lo estaba imaginando, o que la humedad había causado algún asentamiento. Estos viejos sótanos juegan trucos con la vista, con las sombras y todo eso. Miss Marple lo animó a continuar con suaves indicaciones, percibiendo que las observaciones del viejo Copper podrían ser cruciales para comprender la secuencia de los acontecimientos. Cuando examiné los restos después del accidente, continuó Coates, encontré algo que me preocupó considerablemente. Esa cuña que nos mostró esta mañana, no solo estaba colocada al revés, también estaba más alta de lo que debía. Como si algo se hubiera colocado debajo para cambiar el ángulo. ¿Algo como qué? Difícil de decir con certeza, pero había restos de aserrín y virutas mezclados con la piedra de vino. Virutas frescas, tenga en cuenta, no el polvo antiguo que uno esperaría encontrar. Haddock levantó la vista de su examen del suelo, sugiriendo que alguien había realizado trabajo de carpintería recientemente. O, más probablemente, dijo Miss Marple pensativa, alguien insertó cuñas o calzos de madera para alterar la estabilidad del soporte del barril. Una cuña colocada en ángulo incorrecto y elevada más allá de su posición adecuada crearía un equilibrio extremadamente precario. Se acercó a examinar el área más de cerca, sus ojos agudos captando detalles que otros podrían pasar por alto. Entre los restos esparcidos por la caída de los barriles, encontró varias pequeñas astillas de madera con cortes limpios de aserrado reciente. Muy revelador, murmuró, recogiendo la evidencia en su pañuelo. Alguien tuvo un cuidado considerable para asegurar que la presión correcta aplicada en el momento adecuado produjera exactamente el resultado que presenciamos. Mientras los tres continuaban su investigación, las sombras se alargaban y la bodega se oscurecía. Pero con cada nuevo detalle descubierto, la imagen del sabotaje deliberado se hacía cada vez más clara. La cuestión ahora, dijo Miss Marple, cruzando las manos sobre su labor de punto, no es si esto fue un accidente, sino quien poseía tanto el conocimiento como la oportunidad para organizar una engañosa maniobra tan elaborada. Encima de ellos, pasos resonaron en el patio, y voces se filtraron por la entrada de la bodega. Pronto, reflexionó Miss Marple, sería momento de enfrentar las preguntas más difíciles sobre el motivo y la identidad. A la mañana siguiente, un visitante inesperado llegó a la cabaña de Miss Marple, Beatrice Vallon, con su habitual compostura mostrando fisuras de tensión alrededor de los bordes. Se encontraba en la puerta, sujetando un sobremanila, los nudillos blancos por la tensión. Miss Marple, espero que me disculpe por la intromisión, pero necesito orientación respecto a los acontecimientos de ayer. Miss Marple acogió a su invitada con su característica calidez, acomodándola en el sillón cubierto de chintz junto al fuego de la mañana y preparándote con la atención pausada que inspiraba confidencias. He estado pensando, comenzó Beatrice, aceptando una taza con manos que temblaban ligeramente, sobre lo que usted observó en la bodega. Esas preguntas que planteo sobre las cuñas y las marcas en el suelo. Temo que puedan surgir complicaciones que no había considerado. ¿Qué tipo de complicaciones, querida? Beatrice abrió el sobre con reluctancia, revelando un conjunto de documentos que parecían correspondencia oficial. Principalmente asuntos de seguros. La compañía ha enviado un tasador, y se están planteando preguntas sobre la autenticidad de nuestro stock restante. Miss Marple dejó su propia taza de té con cuidadosa precisión. Autenticidad. Parece que el pobre señor Sykes, antes de su accidente, había comenzado a expresar ciertas dudas sobre la condición y procedencia del vino que afirmamos poseer. La gente del seguro ahora sugiere que sus lesiones podrían haberle impedido completar lo que podría haber sido una evaluación bastante incómoda. Las implicaciones flotaban en el aire entre ellas como la niebla matutina, insustanciales pero escalofriantes. Miss Marple esperó con la paciencia de alguien acostumbrado a permitir que otros revelen sus secretos a su propio ritmo. Verá, continuó Beatrice, su voz bajando casi a un susurro, los últimos años de Jules no fueron tan exitosos como habíamos hecho creer a la gente. La cosecha falló, el mercado se volvió en contra de los pequeños productores, y nos encontramos con bodegas llenas de barriles que contenían más esperanza que vino real. Y, sin embargo, mantienen la apariencia de producción continua. La compostura de Beatrice finalmente se quebró, y las lágrimas comenzaron a correr sin control por sus mejillas. ¿Qué otra elección teníamos? El banco, los acreedores, las primas de seguros, todo basado en la suposición de que poseemos un stock que vale sumas considerables. Cuando Jules murió,
descubrí que varios de los barriles contenían poco más que sueños y decepción. Miss Marple extendió la mano para acariciarla de su invitada con delicada simpatía. Y así que tomaron medidas para complementar el inventario. Gwen lo sugirió inicialmente. Tiene conexiones con otros pequeños productores, fuentes de vino que podrían ser reetiquetadas y representadas como balón. Nada deshonesto, entiende. Vino genuino simplemente de diferentes viñedos. Pero vino que no alcanzaría los precios esperados de los celebrados cosechas de Jules Vallon. Precisamente. Y ahora, con la investigación del seguro y la cuestión que rodea el accidente del pobre señor Saix, temo que toda la decepción pueda ser descubierta. Miss Marple se levantó y se dirigió a su escritorio, donde había colocado las diversas piezas de evidencia recopiladas durante su investigación. Entre ellas estaba una muestra de la escritura con tiza de uno de los barriles, cuidadosamente preservada en un pedazo de papel. Dígame, dijo, volviendo a su silla, sobre las marcas de los barriles. He notado que varios habían sido reetiquetados con nueva información escrita sobre las inscripciones originales. Beatrice asintió miserablemente. Mayormente trabajo de Gwen. Tiene talento para hacer que las cosas parezcan más presentables de lo que podrían parecer. ¿Y el barril que cayó ayer, había sido tratado de manera similar? Sí, aunque quizás no del todo exitosamente. La marca original se mostraba a través de la tiza, y el señor Saix había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre por qué un barril etiquetado como vacío sonaba tan lleno cuando se golpeaba. Miss Marple consideró esta información con la atención concentrada que podría dedicar a un patrón de tejido particularmente complejo. Los hilos comenzaban a unirse, aunque el diseño final permanecía oscuro. Señora Vallon, me pregunto si podría acompañarme de regreso al viñedo. Hay ciertos aspectos de la disposición de la bodega que me gustaría examinar más de cerca. Encontraron el viñedo en un estado de actividad moderada, con Gwen trabajando industriosamente en la casa de prensa, mientras Maurice Cla realizaba lo que parecía ser una evaluación topográfica de los límites de la propiedad. La atmósfera estaba cargada con la tensión típica que precede a las tormentas. En la bodega, Miss Marple se acercó a los barriles restantes con renovado interés, enfocando su atención en las diversas marcas de tiza que decoraban sus superficies curvas. El barril en cuestión mostraba clara evidencia de haber sido reetiquetado múltiples veces, con capas de escritura con tiza creando un palimpsesto de historias cambiantes. Muy revelador, murmuró, examinando la inscripción más reciente. La palabra vacío parece haber sido aplicada recientemente sobre lo que parece ser una marca de fecha original. Golpeó suavemente el barril con los nudillos, produciendo un sonido hueco que indicaba contenido líquido considerable, en lugar del vacío reclamado por la etiqueta. Pero, seguramente, dijo Beatrice, si el barril estuviera realmente lleno, sería demasiado pesado para haber rodado tan fácilmente durante el accidente. Una observación excelente, coincidió Miss Marple, lo que plantea la interesante cuestión de qué contiene exactamente el barril y si ese contenido coincide con lo que uno podría esperar de un vino de cosecha. Se acercó al tapón del barril, donde se había formado una pequeña cantidad de condensación, tocando la humedad con el dedo y probándola con la delicada precisión de alguien experimentado en química doméstica. Se detuvo pensativa, sumamente curiosa. Esto sabe distintamente a agua más que a vino. Agua fresca, de hecho, con tal vez un rastro de minerales que podría provenir de un pozo o manantial. Las implicaciones de este descubrimiento no escaparon a ninguna de las dos mujeres. Un barril lleno de agua en lugar de vino sería, efectivamente, lo suficientemente pesado para causar daños devastadores al rodar, pero también representaría un engaño mucho más grave que una simple reetiquetación. Alguien, dijo Miss Marple en voz baja, se tomó un cuidado considerable para asegurarse de que este barril en particular sonara convincente al golpearlo y poseyera el peso necesario para causar lesiones graves al soltarse. Pero, ¿quién haría tal cosa y por qué? Antes de que Miss Marple pudiera responder, fueron interrumpidas por la llegada de Gwen, su rostro sonrojado por la prisa y su comportamiento agitado. Señora Vallon, gracias a Dios la encontré. Ha surgido otro asunto. El tasador de seguros quiere examinar todos los barriles restantes de inmediato. Está particularmente interesado en el que tiene la marca fresca de tiza. Miss Marple observó la energía nerviosa de la joven con gran interés, notando particularmente cómo sus ojos evitaban el contacto directo y la postura defensiva de sus hombros. Miss Archer, dijo suavemente, me pregunto si podría explicarnos el proceso por el cual se actualizan las etiquetas de los barriles. Parece que podría haber cierta confusión sobre el contenido de los diversos toneles. El rubor de Gwen se profundizó, y sus manos torcieron nerviosamente los cordones de su delantal.
Solo hice lo que me pidió la señora Balón. Las marcas antiguas estaban descoloridas e incomprensibles, así que las hice más presentables para la inspección del señor Saix, y la decisión de marcar el barril como vacío me pareció apropiada en ese momento, dadas las circunstancias. Miss Marple archivó esta respuesta críptica para consideración futura, percibiendo que había capas de significado bajo las cuidadosamente elegidas palabras de la joven. La luz de la tarde filtrándose por las estrechas ventanas de la bodega había comenzado a adquirir la calidad dorada peculiar del otoño, cuando Miss Marple descubrió el hilo verde. Había estado examinando las paredes de piedra con meticulosa minuciosidad, pasando sus manos por las superficies ásperas donde generaciones de polvo de caliza se habían asentado en cada grieta y fisura. Muy peculiar, murmuró para sí misma, sus dedos siguiendo lo que parecía una delgada línea de alteración en la suciedad acumulada. La marca corría horizontalmente a la altura aproximada de los hombros, desapareciendo en una estrecha fisura entre dos bloques de piedra. El doctor Haddock, que se había quedado para ayudar en su investigación, levantó la vista de su examen de los restos del barril con curiosidad profesional, encontrando algo significativo. Posiblemente, dijo. Parece haber evidencia de que algo fue pasado por esta grieta en días recientes, algo que perturbó años de polvo asentado. Sacó sus gafas de lectura y examinó más de cerca la fisura, notando cómo la caliza se había desgastado suavemente por décadas de humedad y tiempo. Dentro de la estrecha abertura, atrapado en una pequeña protuberancia de roca, colgaban unos pocos hilos de fibra verde. Hilo de jardín, creo, dijo, extrayendo cuidadosamente el material con su aguja de tejer, del tipo que se usa para entrenar vides o sostener plantas pesadas. El significado de este descubrimiento se volvió evidente cuando subieron a examinar la casa de prensa, donde Gwen mantenía sus suministros para la interminable tarea de mantener la apariencia de productividad del viñedo. En un estante de madera junto a su material de etiquetado, había varios rollos de cuerda de distintos colores y grosores. Miss Marple comparó las fibras que había encontrado con el stock disponible, notando de inmediato que un rollo de cuerda verde parecía haber sido usado recientemente. Se habían cortado varios metros con tijeras afiladas, dejando extremos limpios que contrastaban con la apariencia envejecida de la bobina restante. Miss Archer, llamó suavemente Gwen, que trabajaba con concentración determinada en una mesa cubierta de botellas y etiquetas, ¿podría hablarme sobre su cuerda de jardín? Noto que un rollo parece haber sido usado recientemente. La mano de Gwen se detuvo sobre su trabajo, y se volvió con una expresión de ansiedad apenas controlada. La cuerda, oh, sí. Usé un poco ayer por la mañana para asegurar algunas ramas sueltas de la vid. Los vientos de otoño han sido bastante fuertes, y la señora Balón es muy particular sobre mantener las apariencias. ¿Ayer por la mañana? Repitió Miss Marple, pensativa. ¿Antes o después de la llegada del señor Saix? Antes, ciertamente. No habría tenido tiempo para el trabajo del jardín una vez comenzada la inspección. Miss Marple asintió con aparente aceptación, aunque sus agudos ojos notaron cómo los dedos de Gwen temblaban al reanudar su trabajo de etiquetado. La nerviosidad de la joven había aumentado notablemente desde el descubrimiento de la cuerda, y sus explicaciones tenían la cualidad ensayada de alguien que había preparado sus respuestas con anticipación. Me pregunto, continuó Miss Marple, de manera conversacional, si podría haber notado si alguien más tuvo ocasión de usar sus suministros. Estos arreglos comunales a veces generan confusión sobre quién ha tomado qué. Nadie más entra en la casa de prensado sin permiso, respondió Gwen, quizá con más firmeza de la que la pregunta requería. La señora Balón es muy estricta sobre mantener un inventario adecuado de nuestros materiales. El doctor Haddock había estado examinando las herramientas y el equipo restante con la atención sistemática de alguien acostumbrado a la observación forense. Entre los diversos implementos colgados de ganchos de madera, notó lo que parecía ser una perturbación reciente en los patrones de polvo. Este gancho para uvas parece haber sido movido recientemente, observó, levantando la herramienta de metal curvado de su posición. La pared detrás está considerablemente más limpia que las áreas circundantes. El gancho gris en sí mostraba señales inconfundibles de uso reciente. Rayaduras frescas marcaban su superficie, y pequeños fragmentos de lo que parecía polvo de piedra caliza se adherían a su extremo curvado. Cuando Miss Marple lo sostuvo a la luz, pudo ver que el metal había sido pulido en varios lugares, como si se hubiera frotado contra superficies duras bajo considerable presión. Muy interesante, murmuró, examinando la construcción de la herramienta. La parte curva está diseñada para agarrar y tirar, mientras que el mango proporciona palanca para manipular objetos pesados a distancia. Sería, reflexionó,
admirablemente adecuada para aplicar fuerza precisa a una cuña cuidadosamente preparada. Miss Archer, dijo, volviendo Gwen con la persistencia paciente de alguien acostumbrado a extraer verdades incómodas. Noto que este gancho para uvas muestra signos de haber sido usado para algo más extenuante que el trabajo ordinario de jardín. El metal está rayado, y la punta muestra evidencia de contacto con piedra. ¿Puede iluminarnos sobre su uso reciente? La compostura de Gwen finalmente comenzó a resquebrajarse bajo el interrogatorio suave pero implacable. Su rostro se había palidecido, y sus manos temblaban visiblemente mientras dejaba la botella que había estado etiquetando. Es decir, el señor Cla lo tomó prestado hace varios días. Dijo que lo necesitaba para mover unas piedras pesadas en la parte alta del viñedo. Yo no había tenido ocasión de usarlo recientemente. ¿El señor Cla? Alzaron las cejas Miss Marple con delicada sorpresa. Qué considerado de su parte ayudar con el mantenimiento. ¿Y lo devolvió personalmente, o lo encontró de vuelta en su lugar habitual? Lo trajo de vuelta ayer por la mañana, justo antes de la llegada del señor Saix, de hecho. Dijo que había terminado con él, y quería asegurarse de que todo estuviera debidamente organizado para la inspección. El momento de esta revelación sorprendió a Miss Marple y al Dr. Haddock por su conveniencia notable. La presencia de Cla en el viñedo inmediatamente antes del accidente fatal, combinada con su acceso a las herramientas que podrían haber facilitado el sabotaje, añadía otra capa a la ya compleja red de circunstancias y oportunidades. ¿Y la cuerda?, insinuó Miss Marple suavemente. ¿Tuvo también ocasión el señor Cla de tomarla prestada? La resistencia de Gwen finalmente se derrumbó por completo, y se hundió en su silla con el aire derrotado de alguien cuyas defensas cuidadosamente construidas habían sido finalmente vulneradas. Dijo que la necesitaba para asegurar algo en la bodega, admitió con voz apenas audible. Algo sobre asegurarse de que los barriles estuvieran correctamente estabilizados para la inspección. Parecía saber exactamente lo que estaba haciendo, y yo pensé que todo era perfectamente legítimo. Las implicaciones de esta confesión colgaban pesadamente en el aire de la casa de prensado. La implicación de Cla tanto en la preparación de herramientas como en su presencia durante el periodo crítico antes de la llegada de Saix dibujaba un cuadro de planificación deliberada que iba mucho más allá de la mera coincidencia. Miss Marple se acercó a la ventana y contempló el viñedo, donde Cla podía verse a lo lejos, todavía inmerso en sus misteriosas actividades de inspección. Sus movimientos eran deliberados y seguros, los de un hombre cómodo en su entorno y seguro de sus planes. Dr. Haddock, dijo en voz baja, creo que sería prudente examinar la bodega una vez más, prestando atención particular a cualquier evidencia de cómo pudo haberse empleado esta cuerda. Si mis sospechas son correctas, podríamos descubrir que el accidente de ayer fue la culminación de un plan considerablemente más elaborado de lo que inicialmente suponíamos. Mientras se preparaban para regresar a la bodega, Miss Marple reflexionó sobre el creciente cuerpo de evidencia que apuntaba hacia un sabotaje deliberado. La cuña mal colocada, las marcas frescas de herramientas, los patrones de polvo perturbados, y ahora la revelación del acceso de Cla a los implementos de destrucción. Todos estos elementos sugerían un crimen planificado con meticulosa atención al detalle. La pregunta que permanecía no era si el ataque a Saix había sido intencional, sino qué combinación de motivos había impulsado a alguien a intentar un asesinato de manera tan elaborada y calculada. La respuesta, sospechaba, residía no solo en la evidencia física que habían descubierto, sino en la compleja red de relaciones e intereses que rodeaba al viñedo en decadencia y sus habitantes desesperados. A lo lejos, Cla se había detenido en su trabajo y miraba en su dirección, con las manos en la frente protegiéndose del sol de la tarde. Incluso a esa distancia, Miss Marple podía percibir su atenta vigilancia, y se preguntó cuánto sospechaba sobre el progreso de su investigación. Las sombras de la tarde se alargaban sobre el viñedo cuando Miss Marple pidió examinar las alturas superiores de la bodega, donde el techo de piedra caliza se arqueaba en la oscuridad, y la humedad acumulada de siglos había creado su propia geografía misteriosa de estalactitas y depósitos minerales. Me confieso intrigada por ciertos aspectos del almacenamiento de barriles, explicó a Coates, quien se había ofrecido guiar su exploración con la confianza de alguien familiarizado con el lugar, particularmente con lo que creo que los vinateros llaman la parte del ángel, la evaporación natural que ocurre durante el envejecimiento. El viejo Cooper asintió con comprensión profesional. Sí, es la porción que desaparece con el tiempo. El vino respira, ¿ve? A través de la madera del barril, pierde quizás un 2% al año, a veces más en condiciones secas. Subieron los estrechos escalones de piedra que llevaban al nivel superior de la bodega, donde se había tallado espacio adicional de almacenamiento en la roca viva. Allí,
La atmósfera estaba aún más impregnada de los complejos perfumes de vinos añejos, y la oscuridad parecía presionar contra la débil iluminación de sus linternas de batería. Entonces, un barril almacenado durante varios años debería ser notablemente más ligero que cuando se llenó por primera vez. Debería ser, sí. Jules siempre fue muy particular al revisar los niveles, anotando las pérdidas en sus libros de registro. Orgulloso de su parte del ángel estaba, decía que significaba que su vino estaba respirando correctamente. Miss Marple se detuvo junto a una estructura de madera que se había construido para soportar puntas adicionales en el espacio estrecho. El agua goteaba constantemente desde algún lugar arriba, creando una percusión rítmica que resonaba a través de las cámaras de piedra. ¡Qué curioso!, observó, notando que el agua que goteaba había creado pequeños charcos en el suelo a pesar del drenaje natural de la superficie inclinada de piedra. Esta humedad parece ser bastante reciente, no la filtración acumulada que uno podría esperar en una bodega tan antigua. Coates siguió su mirada hacia arriba, donde el haz de su lámpara revelaba un complejo arreglo de vigas de madera y soportes de piedra. Entre estos elementos arquitectónicos, algo brillaba húmedamente a la luz artificial. Bueno, estaré bendecido, murmuró, acercándose para ver mejor. Alguien ha instalado una línea de agua a lo largo de esas vigas. ¿Ves eso? Ese tubo metálico que corre por la junta. En efecto, un delgado tubo de cobre había sido cuidadosamente ocultado entre los elementos estructurales del techo, prácticamente invisible a menos que se supiera exactamente dónde mirar. El tubo desaparecía en la oscuridad en una dirección y emergía de una grieta en la pared de piedra en la otra. Muy ingenioso, dijo Miss Marple aprobatoriamente, aunque confieso estar incierta sobre su propósito. Seguramente la bodega no requiere humedad adicional. No para el almacenamiento de vino, no. Demasiada agua arruina el proceso de envejecimiento, diluye el contenido de alcohol y estropea el sabor. Jules nunca habría aprobado tal artilugio. Siguieron el camino del tubo hasta donde sus luces lo permitían, descubriendo que finalmente conducía a una pequeña cámara donde se había ocultado equipo adicional detrás de cajas apiladas de botellas vacías. Allí encontraron una bomba manual y varios tramos de manguera de goma, junto con lo que parecía ser un dispositivo de medición de algún tipo. Un arreglo muy elaborado, observó Miss Marple, examinando el aparato con la atención cuidadosa de alguien acostumbrado a desentrañar misterios domésticos complejos. Aunque sospecho que su propósito no era agregar humedad al ambiente de la bodega, sino más bien añadir peso a barriles específicos. Las implicaciones de este descubrimiento se hicieron más claras cuando regresaron a la bodega principal y examinaron más de cerca el hogshead caído. La madera alrededor del corcho mostraba signos de haber sido perturbada con marcas frescas de herramientas, donde alguien había retirado y reemplazado el tapón. Verá, explicó Miss Marple a Coates, que estudiaba la evidencia con creciente comprensión, si alguien deseaba hacer que un barril pareciera contener vino añejo mientras lo llenaba en realidad con agua, necesitaría algún método para introducir el líquido sin alterar la apariencia externa. Y el agua siendo más pesada que el vino añejo, debido a que el alcohol se ha evaporado con el tiempo, el barril rodaría con considerable más fuerza al ser liberado. Precisamente. La parte del ángel, que debería haber hecho que el barril fuera más ligero, fue en cambio reemplazada con algo que lo hacía sustancialmente más pesado. Su investigación fue interrumpida por la llegada de Morris Cla, que apareció en la entrada de la bodega con la confianza casual de alguien completamente cómodo en su entorno. Sus rasgos curtidos no mostraban rastro de preocupación, y su manera sugería nada más que curiosidad vecinal sobre sus actividades. Buenas tardes, Miss Marple, Coates, dijo. ¿Todo en orden por aquí abajo? Terrible asunto lo de pobre Saix, pero supongo que estos viejos vendedores pueden ser traicioneros para quienes no conocen sus peculiaridades. Miss Marple lo miró con interés moderado, como alguien haciendo conversación educada, aunque sus agudos ojos notaron cómo su mirada se dirigía inmediatamente a la evidencia que habían estado examinando. En efecto, señor Cla, hemos estado discutiendo el fascinante proceso de envejecimiento del vino, particularmente la evaporación natural que ocurre con el tiempo. El señor Coates ha sido muy instructivo sobre los aspectos técnicos. Ah, la parte del ángel, dijo Cla con aparente experiencia. Negocio caro, cada galón perdido por evaporación representa dinero desapareciendo en el aire. Hace uno apreciar por qué algunos productores podrían verse tentados a compensar tales pérdidas. ¿Compensar?, replicó Miss Marple suavemente. Bueno, hay formas de mantener los niveles de líquido si uno así lo desea. No estrictamente tradicional, entiende, pero consideraciones prácticas a veces superan la teoría pura. Coates se irritó ante la sugerencia.
Jules nunca habría manipulado sus vinos de tal manera. Valoraba la autenticidad por encima de todo, incluso cuando eso le costaba ganancias. Jules era un idealista, respondió Cla con una ligera sonrisa. Admirable, ciertamente, pero no siempre práctico en el mercado moderno. A veces las circunstancias requieren enfoques más flexibles. Miss Marple escuchó este intercambio con creciente fascinación, notando particularmente la familiaridad de Cla con técnicas para adulterar existencias de vino. Su conocimiento parecía notablemente completo para alguien cuyo negocio principal involucraba tasación de propiedades en lugar de viticultura. Parece que sabe bastante sobre estos asuntos, señor Cla. ¿Ha tenido ocasión de estudiar la producción de vino profesionalmente? Uno aprende cosas con los años, particularmente en un distrito donde varios pequeños productores enfrentan desafíos similares. La tentación de tomar atajos puede ser considerable cuando se enfrentan a presiones financieras, y usted conocerá esas presiones por su trabajo de tasación, supongo, valores de propiedades, situaciones hipotecarias, ese tipo de cosas. La expresión de Cla permaneció afable, aunque Miss Marple detectó un ligero endurecimiento alrededor de sus ojos. Parte del negocio, ciertamente. Uno desarrolla comprensión de cuando las propiedades podrían estar disponibles para desarrollo o cuando los propietarios podrían ser receptivos a ofertas ventajosas. La conversación adquirió matices que hicieron a Coates visiblemente incómodo. El viejo Cooper se movió nerviosamente de un pie a otro, sus manos curtidas trabajando ansiosas en el borde de su gorra. Me parece, dijo finalmente, que ha habido demasiada especulación sobre el vino del pobre Jules y los asuntos de Beatrice. La mujer ha tenido suficientes problemas sin que la gente cuestione los métodos de su esposo. Oh, estoy completamente de acuerdo, dijo Miss Marple suavemente, aunque confieso sentir curiosidad por los aspectos prácticos de la gestión del vendedor. Este sistema de agua, por ejemplo, parece notablemente sofisticado para una operación tan pequeña. La atención de Cla se agudizó visiblemente. Sistema de agua, dijo. El arreglo de tuberías en la bodega superior, ingeniosamente oculto y claramente de instalación reciente. Me preguntaba si podría saber su propósito, dada su familiaridad con la propiedad. Por primera vez desde su llegada, la compostura de Cla mostró signos de tensión. Su confianza fácil flaqueó ligeramente, y se acercó para examinar la evidencia que habían descubierto. No puedo decir que esté familiarizado con modificaciones recientes, dijo con cuidado, aunque supongo que Beatrice podría haber hecho mejoras sin consultar a los vecinos. Por supuesto, asintió Miss Marple con amabilidad, aunque la instalación parece requerir considerable conocimiento técnico, no es algo que uno emprenda sin asistencia profesional. El silencio que siguió a esta observación estaba cargado de implicaciones no dichas. La expresión de Cla se volvió pensativa, y sus ojos se movían inquietos entre la evidencia de manipulación y los rostros de sus compañeros. Bueno, dijo finalmente, debería dejarlos continuar con su investigación. Sin duda, todo quedará claro en su debido momento. Mientras se retiraba, Miss Marple y Coates intercambiaron miradas significativas. El viejo Cooper negó con la cabeza con evidente preocupación. Ese sabe más de lo que deja ver, marcenme mis palabras, y su interés en los asuntos de Beatrice siempre me ha parecido extraordinariamente agudo. Miss Marple asintió pensativa, su atención regresando al elaborado sistema de agua que había transformado la parte del ángel de una pérdida en un arma. El descubrimiento del sistema de agua había arrojado nueva luz sobre los eventos en la bodega, pero Miss Marple se encontró atraída nuevamente a examinar la evidencia restante con ojos frescos. Armada con una vela tomada prestada de la cocina de Vitrus y su siempre presente lupa, descendió una vez más a las cámaras de piedra caliza donde la verdad se ocultaba entre las sombras. La diferencia de temperatura debería ser bastante reveladora, explicó al Dr. Edoc, quien había llegado en respuesta a su llamada telefónica, solicitando su opinión profesional sobre ciertos fenómenos físicos. El vino almacenado a temperatura de bodega se comporta de manera muy diferente al agua introducida recientemente en un recipiente. Encendió la vela y la sostuvo cerca del corcho del hogshead intacto, observando con interés científico cómo el calor de la llama creaba un anillo visible de condensación en la superficie de madera alrededor del tapón. Muy ilustrativo, murmuró, notando la rapidez con que se formaba la humedad. El vino añejo genuino estaría a temperatura ambiente después de meses de almacenamiento, pero el agua introducida recientemente aún conservaría la temperatura más fría de su fuente. El Dr. Haddock asintió con apreciación profesional por su metodología. El patrón de condensación indica que el contenido está significativamente más frío que el aire circundante.
Difícilmente lo que uno esperaría de un vino que ha estado envejeciendo en estas condiciones durante algún tiempo. Se movieron metódicamente de barril en barril, probando cada uno con la simple pero efectiva técnica de la vela. Los resultados pintaban un cuadro claro de engaño sistemático. Varios de los toneles mostraban los característicos anillos de condensación que delataban su reciente llenado con agua fría. Alguien ha sido notablemente meticuloso en sus preparativos, observó Miss Marple, tomando notas cuidadosas en su pequeño cuaderno de cuero. Esto no fue un plan concebido apresuradamente, sino más bien una campaña metódica que se extiende a lo largo de un periodo considerable. En un armario escondido en un nicho de la pared de la bodega, descubrió evidencia adicional del alcance del engaño. Entre las diversas herramientas y suministros almacenados allí, encontró un trozo de tiza y unas pequeñas tijeras claramente diseñadas para cortar cuerda. Más significativamente, descubrió una caja de madera que contenía numerosos tapones de corcho en varias etapas de uso, algunos recién cortados, otros mostrando las manchas y el desgaste de un servicio genuino. La atención al detalle es bastante notable, dijo, sosteniendo uno de los tapones más nuevos a la luz de la vela. Alguien se tomó un cuidado considerable para asegurar que incluso los tapones de corcho sostuvieran la ilusión de almacenamiento de vino añejo. El doctor Haddock examinó el contenido de la caja con asombro creciente. Debe haber docenas de tapones aquí en diferentes condiciones para coincidir con vinos de varias edades. Esto representa meses de preparación, de hecho. Observó las marcas de tiza en varios de los corchos, fechas y anotaciones que correspondían al sistema de etiquetado utilizado en toda la bodega. Alguien mantenía registros meticulosos de su engaño. Mientras continuaban su investigación, la atención de Miss Marple se centró en algo que le había estado molestando desde su primera inspección de la escena. En el suelo, cerca de donde originalmente había estado el barril fatal, notó pequeños fragmentos de material que le habían pasado desapercibidos antes. Arrodillándose cuidadosamente sobre la piedra húmeda, recogió varios pedazos de lo que parecía ser papel o cartón, cada uno con trazas de manchas púrpuras que coincidían con los depósitos de vino encontrados en otros lugares de la bodega. Etiquetas, dijo con satisfacción silenciosa, ensamblando los fragmentos con la paciencia de alguien acostumbrado a reconstruir porcelana rota. Etiquetas originales que fueron retiradas y reemplazadas, probablemente varias veces. Los fragmentos reconstruidos revelaban porciones de fechas y anotaciones de viñedo que contaban una historia muy diferente a las marcas actuales de los barriles. Donde las etiquetas presentes indicaban cosechas específicas de Valón, los fragmentos originales sugerían vino de diversas otras fuentes, viñedos más pequeños, productores cooperativos y proveedores comerciales. El alcance de la sustitución es impresionante, observó el doctor Haddock. Esto va mucho más allá de un simple cambio de etiquetas. Alguien ha creado esencialmente un inventario completamente ficticio y lo ha mantenido con notable atención al detalle, acordó Miss Marple. La pregunta es si este elaborado engaño fue diseñado principalmente para defraudar a compañías de seguros y acreedores o si servía a algún otro propósito completamente distinto. Su investigación fue interrumpida por la llegada de Gwen Archer, quien apareció en la entrada de la bodega con evidente reticencia. Su habitual apariencia ordenada estaba desaliñada, y su comportamiento sugería a alguien lidiando con decisiones difíciles. Miss Marple, dijo vacilante, me preguntaba si podría hablar un momento. Hay cosas que quizá debería haber mencionado antes. Miss Marple recibió a la joven con la calidez característica, percibiendo que había llegado el momento para la confesión completa. Apagó la vela y se colocó en una posición desde la cual podía observar claramente el rostro de Gwen en la tenue luz. He estado pensando en lo que preguntaste respecto a las herramientas y la cuerda, comenzó Gwen, su voz apenas audible en la cámara resonante. Sobre la implicación del señor Cla y el momento de todo. ¿Y qué conclusiones has alcanzado, querida? Creo, es decir, temo haber sido utilizada sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, el trabajo de reetiquetado, los ajustes en los registros de inventario, incluso la disposición de los barriles. Pensé que todo era para ayudar a la señora Valón a presentar el mejor caso posible a Mr. Sykes. ¿Pero ahora sospechas lo contrario? Gwen asintió miserablemente. El señor Cla parecía saber exactamente qué debía hacerse y cuándo. Tenía instrucciones muy específicas sobre qué barriles debían colocarse donde y cuáles debían marcarse para inspección inmediata. Miss Marple escuchó con interés creciente mientras Gwen describía la participación detallada de Cla en preparar al vendedor para la visita de Sykes. La imagen que surgía era de manipulación sistemática diseñada no para facilitar una evaluación honesta,
sino para asegurar que Saix descubriera discrepancias específicas en el momento exacto. Me dijo que el barril debía marcarse como vacío para atraer la atención del señor Saix, continuó Gwen. Dijo que sería mejor si las irregularidades se descubrieran naturalmente en lugar de tener que explicarlas de manera ofensiva. ¿Y se te ocurrió cuestionar por qué el señor Kla estaba tan preocupado por los detalles de la inspección del señor Saix? No, asumí que simplemente estaba tratando de ayudar a la señora Balón a evitar la vergüenza. Dijo que la propiedad sería mucho más fácil de vender si no hubiera preguntas pendientes sobre el inventario de vino. Las implicaciones de esta revelación no escaparon a Miss Marple. La prisa de Kla por facilitar el descubrimiento del fraude del vino sugería motivos que se extendían más allá de la simple ayuda vecinal. Si Beatrice podía ser desacreditada como deshonesta, su posición en cualquier negociación inmobiliaria se vería gravemente comprometida. Miss Archer, dijo suavemente, me pregunto si notaste algo inusual en los nudos del señor Kla cuando aseguraba los objetos con la cuerda. Algunas personas tienen maneras distintivas de atar cosas. Gwen pareció desconcertada por la pregunta, pero respondió con facilidad. Oh, sí, siempre usa ese nudo de marinero. ¿Cómo se llama? Creo que un cabo de amarre. Dijo, es el único nudo que vale la pena conocer porque nunca se desliza, pero siempre se deshace cuando lo necesitas. Miss Marple tomó nota cuidadosa de este detalle, agregándolo al creciente cuerpo de evidencia que mostraba a Kla como alguien con el conocimiento y la oportunidad de orquestar todo el asunto. El nudo especializado, combinado con su participación detallada en preparar la escena, sugería un nivel de premeditación que iba mucho más allá del fraude oportunista. Cuando las sombras de la tarde comenzaron a acumularse en la bodega, Miss Marple reflexionó sobre la compleja red de engaños que se había desenredado. La pregunta ahora no era si Kla había planeado el casi fatal accidente de Saix, sino cómo probarlo de manera concluyente suficiente para satisfacer las demandas de evidencia del inspector Slack. La mañana trajo al inspector Slack al viñedo con el aire renuente de un hombre que se había visto obligado a reconsiderar sus conclusiones iniciales. Miss Marple lo recibió en el salón de Beatrice, donde la evidencia acumulada de su investigación yacía extendida sobre la mesa de caoba, como las piezas de un intrincado rompecabezas que finalmente se acercaban a su completación. Muy bien, Miss Marple, dijo Slack, acomodando su considerable corpulencia en uno de los sillones desgastados. Concedo que sus observaciones plantean ciertas preguntas sobre el accidente. Pero las preguntas no son prueba, y Maurice Kla es un miembro respetado de esta comunidad. En efecto lo es, acordó Miss Marple con agrado, por eso pensé que podría ser instructivo examinar sus registros profesionales. Con su permiso, por supuesto. Resultó que, de hecho, ya había obtenido ese permiso mediante el simple expediente de visitar a Kla en su oficina en la aldea de Match Benham, ostensiblemente para discutir los trágicos eventos en el viñedo. Su visita había sido breve pero productiva, arrojando luz sobre sus actividades recientes bajo una perspectiva completamente nueva. Su sistema de archivo es notablemente completo, explicó a Slack, mostrando una carpeta Manila que Kla le había permitido examinar, incluyendo encuestas detalladas y valoraciones de propiedades en todo el distrito. La carpeta contenía un mapa catastral completo del viñedo Balón, anotado con la evaluación profesional de Kla sobre su potencial de desarrollo. Más significativamente, incluía correspondencia con contratistas de construcción y funcionarios locales de planificación que precedían a la muerte de Joel Balón por varios meses. Muy interesante, admitió Slack, estudiando los documentos con atención creciente. Estas cartas sugieren que Kla había estado planeando el desarrollo residencial del sitio del viñedo mucho antes de que surgiera cualquier cuestión sobre su venta. Y observe el momento de su correspondencia más reciente, añadió Miss Marple, señalando una carta fechada apenas 3 días antes de la visita de Saix. Parece haber estado bastante seguro de que la propiedad estaría disponible para la compra en un futuro inmediato. Las implicaciones eran claras para ambos. La certeza de Kla sobre la adquisición del viñedo sugería un conocimiento que iba más allá de la mera especulación sobre las dificultades financieras de Beatrice. Se había estado posicionando para beneficiarse de circunstancias que muy bien podría haber ayudado a crear. En la papelera de Kla, Miss Marple había descubierto evidencia adicional que resultaba aún más incriminatoria. Entre los papeles desechados había un fragmento con cálculos en la escritura distintiva de Kla. 3HH* agua igual a peso suficiente, seguido de lo que parecían ser medidas para las dimensiones del barril. La abreviatura significa Hag's Head, creo, explicó a Slack, cuya atención mostraba creciente interés.
Y la referencia al peso del agua sugiere que había calculado con precisión cuánto líquido se necesitaría para lograr la fuerza destructiva deseada. El doctor Eddock llegó mientras examinaban esta evidencia, trayendo consigo noticias del hospital que agregaban otra dimensión a su comprensión del caso. Sykes se está recuperando bien, informó, y su memoria del incidente se ha vuelto considerablemente más clara. Ahora recuerda haber escuchado lo que describe como un sonido de chasquido justo antes de que los barriles comenzaran a moverse, como una cuerda o cordón rompiéndose bajo tensión, lo cual sería consistente con nuestra teoría sobre la cuerda verde utilizada para provocar el colapso, observó Miss Marple. Una línea cuidadosamente posicionada tiró en el momento preciso. Su discusión fue interrumpida por la llegada de Beatrice, quien trajo consigo un descubrimiento que arrojó una luz completamente diferente sobre los eventos recientes. Parecía agitada y llevaba una caja de madera que Miss Marple reconoció proveniente de las áreas de almacenamiento del viñedo. He encontrado algo muy perturbador, anunció Beatrice, colocando la caja sobre la mesa con manos temblorosas. Oculta en el antiguo cobertizo de trasplantes donde Jules guardaba sus suministros de injertos, la caja contenía una variedad de botellas llenas con lo que parecía ser vino casero de calidad decididamente amateur. Las etiquetas, escritas con la cuidada caligrafía de Beatrice, indicaban varios vinos de frutas hechos de saúco, grosellas negras y otros productos del jardín. Me temo, dijo Beatrice con evidente vergüenza, que he estado complementando nuestras existencias menguantes de vino con estas producciones domésticas. Pareció preferible a admitir el fracaso completo de la empresa del viñedo. Miss Marple examinó las botellas con interés, notando sus humildes orígenes y la atención cuidadosa que se había dedicado a su preparación. Aunque apenas comparables con las ambiciosas cosechas de Jules, representaban esfuerzos honestos, si modestos, para mantener cierta apariencia de producción de vino. ¿Usted preparó estas usted misma, señora Valón? Sí, aunque temía que difícilmente satisfacerían una evaluación profesional. Estaban destinadas únicamente a completar el inventario hasta que pudiéramos reabastecernos correctamente con vino legítimo. El inspector Slack levantó la vista de su examen de la correspondencia de Cla con evidente confusión. Pero esto hace que el caso de Cla sea más fuerte, no más débil. Si la señora Valón ya estaba participando en representación fraudulenta de su stock. Al contrario, dijo Miss Marple suavemente. Este descubrimiento en realidad respalda la inocencia de la señora Valón en el asunto más serio. Estas botellas representan intentos honestos, aunque equivocados, de mantener el legado de su esposo, no guardan ninguna semejanza con el engaño sistemático que descubrimos en la bodega. Se movió hacia la ventana donde podía observar la figura distante de Cla aún ocupada en sus actividades de inspección. Sus movimientos seguían siendo confiados y pausados, sugiriendo ya sea inocencia o un autocontrol notable frente a la evidencia acumulada. La distinción crucial, continuó, reside en la naturaleza y propósito de los engaños involucrados. Los vinos de frutas de la señora Valón, por inapropiados que fueran, nunca estuvieron destinados a causar daño físico a nadie. Los barriles llenos de agua en la bodega, sin embargo, fueron preparados específicamente como armas. ¿Pero cómo puede probar que Cla fue responsable de esa sustitución en particular?, exigió Slack. Cualquiera con acceso al vendedor podría haber hecho esas modificaciones. Cierto, acordó Miss Marple. Pero no todos habrían poseído el conocimiento especializado requerido para ejecutar el plan con tanta eficacia. El sistema de entrega de agua, el cálculo preciso de pesos, la comprensión de la estabilidad de los barriles. Todos estos elementos sugieren a alguien con considerable pericia técnica. Sacó de su bolso un pequeño protector de palma de cuero del tipo usado por trabajadores en labores con cuerdas pesadas. El cuero mostraba uso reciente y llevaba rastros de las fibras de cuerda verde que habían encontrado en la pared de la bodega. Encontré esto entre los efectos del señor Cla durante mi visita a su oficina, explicó. Él indicó que lo usa al manipular cargas pesadas para proteger sus manos de quemaduras de cuerda. El doctor Eddock examinó el protector de palma con interés profesional. Los patrones de desgaste son consistentes con uso reciente que involucra considerable tensión, y estas fibras coinciden perfectamente con las muestras de cuerda. Además, continuó Miss Marple, el protector muestra hendiduras que corresponden exactamente al diámetro de la cuerda verde. Alguien usando esta protección podría haber manipulado el mecanismo de disparo sin dejar marcas evidentes en sus palmas. La acumulación de evidencia se estaba volviendo abrumadora. Pero Miss Marple percibió que un elemento crucial aún faltaba para completar el cuadro de la culpabilidad de Cla.
En algún lugar de la compleja red de preparación y ejecución yacía la prueba final que satisfaría incluso las exigencias de certeza del inspector Slack. La mano detrás del barril. La tarde otoñal se había sentado sobre gran parte de Benham con la cualidad dorada particular que habla de estaciones que cambian y secretos finalmente listos para ser revelados. En el salón de Beatrice Balón, los actores principales del drama se habían reunido a la invitación suave pero insistente de Miss Marple. Inspector Slack con su cuaderno listo, Dr. Edoc prestando su autoridad profesional, y Morris Cla mismo convocado mediante un mensaje que sugería que su experiencia era necesaria para aclarar ciertos asuntos técnicos. Cla entró con su acostumbrada confianza, aunque los agudos ojos de Miss Marple detectaron un leve cansancio en su manera al tomar nota de la compañía reunida y del conjunto de evidencias extendidas sobre la mesa de caoba. Damas y caballeros, comenzó Miss Marple, acomodándose en su silla, con su bolsa de tejido a su lado. Creo que finalmente hemos reunido suficientes piezas de este rompecabezas en particular para ver el panorama completo. Señaló los distintos elementos de evidencia, la cuña invertida con su capa de sebo fresco, las fibras de cuerda verde, el protector de palma de cuero y la propia documentación de Cla sobre sus planes de desarrollo. La cuestión ante nosotros no es si la lesión del señor Saix fue resultado de un accidente, sino cómo se concibió y ejecutó un intento de asesinato tan elaborado. La compostura de Cla permaneció intacta, aunque sus manos se movían inquietas en su regazo. El asesinato es una acusación grave, Miss Marple. Confío en que tenga pruebas contundentes para sostener tal afirmación. En efecto, las tengo. Permítame explicarle cómo se cometió el crimen. Miss Marple se levantó y se acercó a la ventana, donde se veían las pendientes de la terraza del viñedo a la luz menguante. Su voz adoptó la cadencia medida de alguien que había pasado tiempo organizando pensamientos complejos en una narrativa clara. El método fue ingenioso en su simplicidad. Uno de los barriles Hag's Head fue llenado deliberadamente con agua en lugar de vino, haciéndolo sustancialmente más pesado que sus compañeros. Esto se logró mediante el elaborado sistema de tuberías que descubrimos en la bodega superior, un sistema que requería conocimientos técnicos considerables para su instalación. Se volvió para mirar a la habitación, con sus suaves ojos azules manteniendo la mirada de Cla con firmeza. La cuña de soporte debajo de este barril fue luego invertida deliberadamente y lubricada con sebo fresco para facilitar su extracción. Se talló una pequeña ranura en el borde de la cuña para acomodar un gancho de uva, y se pasó la cuerda verde a través de la grieta en la pared de la bodega para crear un mecanismo de activación. El Dr. Edoc asintió con apreciación profesional por la metodología. La línea de tiza en el suelo habría asegurado que el barril siguiera un camino predeterminado hacia su víctima prevista. Precisamente. Cuando el señor Saix se posicionó para examinar el barril marcado como vacío, un señalamiento diseñado específicamente para atraer su atención, el perpetrador necesitaba únicamente tirar de la cuerda desde su posición oculta. La cuña se deslizaría y el barril, pesado por el agua, rodaría con fuerza devastadora a lo largo de la trayectoria preparada. El inspector Slack levantó la vista de sus notas con interés creciente. Pero, ¿cómo puede probar que Cla fue quien operó este mecanismo? Miss Marple regresó a su silla y tomó el protector de palma de cuero. Varios elementos de evidencia apuntan concluyentemente a la participación del señor Cla. Primero, este equipo de protección que lleva fibras coincidentes con nuestra cuerda verde y muestra patrones consistentes con operar bajo considerable tensión. Indicó la cuña invertida con sus marcas distintivas. Segundo, el conocimiento especializado requerido para instalar el sistema de suministro de agua y calcular el peso preciso necesario para la máxima fuerza destructiva. Las propias notas del señor Cla encontradas en su cesto incluyen estos cálculos. Cla se movió incómodamente, pero permaneció en silencio, con expresión cuidadosamente neutral. Tercero, la sincronización de sus actividades. Tomó prestados el gancho de uva y la cuerda la misma mañana de la llegada del señor Saix, devolviéndolos inmediatamente después del accidente. También demostró un conocimiento detallado de técnicas de adulteración de vino mucho más allá de lo que se esperaría de un tasador de propiedades. Miss Marple hizo una pausa para permitir que el peso de esta evidencia se asentara antes de continuar. Pero quizás lo más revelador es el nudo náutico distintivo encontrado asegurando el mecanismo de activación, un bowline, que Miss Archer confirma como el método preferido de Mr. Cla para atar cualquier cosa que debe sostenerse con firmeza pero soltarse limpiamente cuando sea necesario. Se acercó a la mesa y tomó la correspondencia de Cla con los contratistas de construcción. El motivo se vuelve claro cuando examinamos la planificación avanzada del señor Cla para el desarrollo residencial de esta propiedad. Invirtió considerable tiempo y recursos en preparar su adquisición,
incluyendo permisos de planificación y estimaciones de contratistas. La evaluación exhaustiva del señor Sykes habría revelado no solo el fraude en el vino perpetrado por la señora Balón en su desesperación, sino también el engaño más sistemático que involucraba los barriles llenos de agua. Este descubrimiento habría desacreditado completamente a la señora Balón, forzándola a una venta angustiosa que beneficiaría los planes de desarrollo del señor Cla. La fachada de Cla finalmente comenzó a resquebrajarse bajo la acumulación implacable de evidencia. Sus manos se cerraron en puños y su voz adquirió un tono defensivo cuando finalmente habló. Incluso si sus teorías fueran correctas, lo cual no admito, no puede probar que yo intentara causar daño serio. Quizás solo quería demostrar la inestabilidad de los arreglos de almacenamiento. Me temo que la evidencia sugiere lo contrario, respondió Miss Marple con firmeza suave. El sistema de agua fue instalado para crear el peso máximo. La línea de tiza fue dibujada para asegurar que el barril golpeara precisamente donde estaría el señor Sykes, y todo el mecanismo fue diseñado para activarse cuando alcanzara la posición más vulnerable. Cruzó sus manos sobre el tejido con aire de satisfacción silenciosa. Estos preparativos tomaron semanas en completarse y requirieron conocimiento íntimo de los procedimientos de inspección planificados por el señor Sykes. No fue un acto impulsivo, sino un intento cuidadosamente orquestado de asesinato. El inspector Slack se levantó de su silla con gravedad oficial. Morris Cla, lo arresto bajo cargos de intento de asesinato y conspiración para defraudar. No está obligado a decir nada, pero cualquier cosa que diga podrá ser registrada y usada como evidencia. Cuando las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Cla, su compostura finalmente colapsó por completo. Nunca fue mi intención matarlo, protestó, solo herirlo lo suficiente para impedir que la inspección procediera. El desarrollo de la propiedad habría beneficiado a todos, creado empleos y traído prosperidad al distrito. Quizás, dijo Miss Marple en voz baja, pero la decisión sobre lo que beneficiaría a la señora Balón seguramente le correspondía a ella, no a usted imponerlo mediante violencia. Más tarde, después de que Cla había sido llevado y completados los procedimientos oficiales, Miss Marple se sentó con Lady Bantry en el aire pacífico de la tarde, sus sillas posicionadas para atrapar los últimos rayos del sol otoñal. Algo tan pequeño, observó Lady Bantry, tocando la madera lisa de la cuña recuperada, un pedazo de roble tallado, para pensar que pudo haber determinado el destino de un hombre. Miss Marple ajustó su tejido con movimientos experimentados. Cuñas, nudos y marcas de tiza, querida Dolly. El vino envejece en silencio, pero el crimen usualmente deja su propio rastro pequeño y ordenado para quienes saben leer las señales. A lo lejos, las pendientes del viñedo capturaban la luz dorada del atardecer.